Al principio de la grabación se va a ver una pantalla, porque el otro día lo quise grabar y no me grabó la pantalla compartida. Grabó todo el sonido, pero no grabó. Y ahora estoy haciendo la prueba de grabar sobre la pantalla, que grabe la pantalla, pero al principio sale y no tengo editor. Pero no importa, ojalá que podamos aprovechar la clase y que la podamos subir al aula después y que todos la Bueno, puedan ver. Así que cuando usted diga, doctora García, cuando vos me compartas ya la presentación, a ver, díganme si ven o no ven. sí, ahí se ve. Sí, Gaby. ¿Y el resto ve? ¿Alguno de los tímidos que diga si ve? Sí, sí, se ve. Sí, se ve, profe. Gracias. Entonces ahora vamos a hacer así. Y vamos Bien, a iniciar. Paso diapositiva. dale. Bueno, vamos a hablar un poquito, lo primero que vamos a hacer es, les voy a presentar un caso clínico de una paciente que tenemos acá en el hospital regional, que ya la conocemos hace algunos años, y quiero que por ahí vayan prestando especial atención a todos los datos que voy a ir dando, porque después vamos a ir profundizando en cada punto de su historia clínica, ¿sí? No hoy todo, porque es como mucho, pero quiero que estén bien atentos a sus antecedentes y demás. Martina es una nena de 10 años, como antecedentes perinatológicos es una recién nacida de pretérmino de 35 semanas, nació con 2,3 kilos y estuvo internada en neonatología por 14 días, requirió un solo día de RM, fue una deprimida grave con Apgar 3.7 y estuvo en recuperación nutricional. Seguimos. Bien. Como antecedentes maternos, la cesárea fue de urgencia a las 35 semanas de edad gestacional, porque la mamá estaba con una neumonía adquirida en la comunidad bilateral e hizo una insuficiencia cardiorrespiratoria, por eso fue una urgencia. El aumento de peso de la mamá durante ese embarazo fue menor a 9 kilos, pero consideremos que fue una gestación de solamente 35 semanas. Y las serologías maternas fueron negativas. Como antecedentes nutricionales, Martina nunca recibió lactancia materna exclusiva, o sea, siempre fue acompañada con lactancia con leche artificial y hasta los 3 meses recibió igualmente algo de lactancia materna. La mamá intentó después de esos 14 días de internación en la NEO mantener la lactancia y la sostuvo hasta los 3 meses de edad. Y comenzó su alimentación complementaria a los 5 meses. Como antecedentes patológicos, Martina es una nena que ha tenido reiterados episodios broncoconstrictivos, la mayoría, todos fueron en forma ambulatoria, no había requerido internación, y a los 6 años se realiza el diagnóstico de asma, por lo que estaba en tratamiento crónico con budesonide. A los 8 años se interna en el hospital por una pielonefritis, por Escherichia coli, esos son sus antecedentes patológicos más relevantes. Como antecedentes familiares, Martina tiene una mamá que es hipertensa, que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Durante el embarazo de Martina, ella sufrió de diabetes gestacional, luego de eso no quedó con ninguna, porque a veces cuando debutan con una diabetes gestacional pueden quedar con algún tipo de diabetes tipo 2 en general, pero no, ella después sus controles de glucemia son normales, y si un sobrepeso, ella había tenido obesidad y por un tratamiento nutricional, está con un sobrepeso en este momento. El papá de Martina tiene diabetes tipo 2 y es obeso, tiene un hermano mayor que en este momento ya debe tener unos 16 años, que tiene insulinoresistencia y obesidad, y una hermana de 20 años que también sufre de obesidad. ¿Sigo? Sí. En este momento Martina está pesando 105 kilos, esta es una paciente real del hospital, Casi tiene como 10 años. yo. Sí, tiene 10 años, pesa 105 kilos, está en un percentilo mayor de 97, con una talla de 1,41 y un índice de masa corporal que le da esto de 53,3. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo se saca el índice de masa corporal. Si alguno lo recuerda.
Peso por talla al cuadrado. Exactamente, ¿sí? Si hacemos peso por talla al cuadrado, la talla es importante recordar que es en metros cuando se utiliza para hacer el índice de masa corporal, y le da un percentilo mayor de 97 y un puntaje Z más de 3 del Dios estándar, que ahora vamos a repasar un poquito de qué se trata todo esto que les estoy mostrando. Sigamos, Gaby. Muy bien. ¿Qué diagnóstico así principal pueden decir que tiene Martina? Tiene varias cosas, ¿no? Pero ¿qué, así a grosso modo, que salta a la vista sin hacer muchos estudios más, podemos decir que es el diagnóstico de Martina? Obesidad. Sí. Con estos datos que les di recién, ¿cuál es el diagnóstico principal que les parece que tiene Martina? Obesidad infantil. Perfecto, no veo quién habló ahí. Yo, Mariana Pérez. Mariana, excelente, Mariana. Y ¿sí? antes Rafa había dicho obesidad solamente. Bien, bien, sí, obesidad infantil, el diagnóstico es obesidad, ¿sí? Ese es el diagnóstico principal que tiene Martina en este momento. Y ahora vamos a ver por qué todo esto. Vos ahora, a partir de ahora, decime cuándo querés que pase. Dale, ya. Bien, y acá está un poco la evolución que estamos teniendo al transcurrir los años y la evolución del hombre, ¿sí? Pasamos de este mono muy primitivo a ponernos erguidos, y teníamos ahí una predisposición de alimentos, una disposición de alimentos bastante escasa, con lo cual comenzamos en ese momento a guardar esos alimentos, como escaseaban en su mayoría, empezamos a guardar, y ahí va a venir lo que se llama la teoría del gen ahorrador, ¿sí? Se piensa, esto lo describió Neil en 1962, ya hace mucho tiempo, y dice que como hemos pasado muchos periodos de hambruna y teníamos escasez de disposición de alimentos, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a guardarlos, empezamos a guardar esa energía de alguna manera, y eso es la teoría del gen ahorrador, que nosotros fuimos ahorrando esa energía, la fuimos acumulando en forma de grasa, y hoy que tenemos una disposición absoluta y total de un montón de alimentos, y sobre todo alimentos de altísimo contenido calórico, hoy estamos ante esta epidemia de obesidad, ¿sí? Por eso la evolución a la obesidad. Sigamos, Gaby. ¿Y qué es la obesidad? ¿Sí? La obesidad es el acúmulo excesivo y generalizado de tejido adiposo en el organismo que perjudica la salud, ¿sí? Es el principal factor de riesgo para lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, el infarto de miocardio, los ACV, son más del 60% de las causas de muerte a nivel mundial, ¿sí? Con lo cual, si pensamos que la obesidad es el principal factor de riesgo para esas enfermedades crónicas no transmisibles, estamos hablando de un gran problema de salud, que aparte es una epidemia, ¿sí? Porque tenemos en todas partes del mundo, la epidemia significa que hay más casos de lo esperable para la población en general, ¿sí? Y tenemos muchos más casos de lo esperable de obesidad, tanto infantil como adulta. Continuemos, Gaby. Bien, y como les decía, la epidemia entonces es la presencia de una enfermedad en casos superiores a lo esperado. Acá tenemos la curva de Gauss, ¿sí? Fíjense que lo esperable para obesidad sería los extremos, ¿sí? De la curva de Gauss, que sería un 2,3% a nivel mundial. Estamos muy por encima de eso, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos datos. Sigamos. Bien, y estos son los datos mundiales según la Organización Mundial de la Salud en el año 2013. 170 millones de niños y adolescentes menores de 18 años son obesos. 42 millones de niños de 0 a 5 años padecen sobrepeso o obesidad, y 70 millones se estiman para el año 2025. ¿Cuál es el problema de la obesidad infantil? Que antes se pensaba que el niño gordito, como las abuelas decían, qué lindo que estás gordito, era un niño saludable, y hoy se sabe que de saludable no tiene nada, que puede tener un montón de complicaciones que vamos a ir viendo, y que además la obesidad, tanto en el niño como en el adolescente, predisponen a un adulto obeso, con lo cual estamos hablando de la principal causa de muerte a nivel mundial. Sigamos, Gaby.
Bien, y acá vemos también en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud. Recuerden esto de la curva de Gauss que les mostré recién, ¿no? Que lo esperable sería que un 2,3% de la población general sea obeso. Fijémonos que a nivel mundial es un 13%, y en Argentina estamos en un 26%. O sea que estamos mucho más arriba de lo que sería lo esperable. ¿Sí? Un 2,3% sería lo esperable en una curva de Gauss de una persona con obesidad, y hoy en Argentina estamos en un 26% de la población con obesidad. Esto incluye a adolescentes y adultos, ¿sí? Yo quería hacer un Sigamos. comentario Sí. dos, en el año, después del 2001, antes del 2007, se hizo un trabajo sobre, en realidad lo que buscaban de la universidad. Ahí lo voy a es lo que- comentar. pero lo vas a contar lo del, bueno, dale, entonces. Lo de sigo. la ENIS, lo de la evaluación nutricional. No, que en Comodoro teníamos el doble que La Matanza de obesos. Ah, Y que sí. cuando empezaron Bueno, a buscar desnutridos en el Quirno Costa, que estaba Nora González, fue un año que vino María Luisa Heitos, lo que plantearon es que habían encontrado obesidad, no habían encontrado desnutrición, año 2001, 2003. Eso, pero ahora sigo yo, ahora te quería comentar eso porque era una sí, referencia local. es que además Chubut tenemos uno de los porcentajes más altos a nivel país en la provincia del Chubut, y además, o sea, la obesidad entra dentro de lo que son las malnutriciones, ¿sí? Porque el chiquito, como les digo, más allá de que tiene un montón de complicaciones de la obesidad por sí, además se ha visto que a nivel nutricional tiene un montón de déficits, o sea que encima es un malnutrido el obeso. Entonces, todo eso se ha visto que en la provincia de Chubut está mucho más aumentado, y a la vez la desnutrición va cada vez en disminución y la obesidad en aumento. Sigamos, Gaby. Bien, estos son los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que se hizo en el 2005, se hizo la primera, en el año 2018 se hizo la segunda, el año pasado, en el 2019, ya se mostró el informe de la nueva Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Y acá vemos los valores de la obesidad infantil. Fíjense, en el Gran Buenos Aires está en un 11,8%, ¿sí? Esto es de niños de 6 meses a 5 años. En Cuyo está en un 9,8%. Tanto la región del noreste como el noroeste argentino son los que tienen menor prevalencia, y la región pampeana en un 11,5% y la Patagonia en un 10%. O sea, casi todos en un general estamos alrededor del 10% de obesidad infantil a nivel nacional. Acá el trabajo se Continuemos. hizo buscando acortamiento, como ellos lo llamaban, baja talla nutricional, no me acuerdo Claro, qué nombre acá le también daban. tenemos los datos. Ves que está bajo peso, Sí. fíjense que es la columnita en turquesa, que es bien poca. El acortamiento, que también se ve en la columna amarilla, y la emaciación, que se ve en la columna roja, ¿sí? Y lo que se Pero encontró está, fue una franca obesidad, que inclusive Graciela Ponce se dedicó a trabajar en síndrome metabólico claro, después hicieron el trabajo. Después de este trabajo, porque se encontraron con un índice de obesidad que no esperaban. Cerca No, del muy alto, y 40%. además muy asociado a acortamiento. Fíjense también la columna amarilla, que es bastante alta también. Sigo. Sí. Y esto es el reporte del año, como les digo, se hizo en el 2018, el año pasado se mostraron los resultados de esta nueva encuesta, que es la ENIS 2, se la denomina, y los resultados son aún peor, ¿no? Como que sigue aumentando. A nivel país, este exceso de peso ya llega a un 13,6%, ¿sí? La obesidad un 3,6%, estamos hablando de menores de 5 años, ¿sí? Y en la población general, la obesidad llega a un 20,4%, ¿sí? Hoy en Argentina, 1 de cada 10 niños menores de 5 años es obeso. Sigamos, Gaby. Bien, y como bien dijeron, el diagnóstico, ¿sí? En los niños se hace calculando el índice de masa corporal, ¿sí?
se puede usar esto a partir de los 2 años, se está reviendo porque aparentemente vamos a poder empezar a usarlo a partir del año de vida, pero habitualmente hasta ahora, en este momento, toda la evidencia científica que tenemos es que es útil y se puede utilizar a partir de los 2 años, ¿sí? Y siempre se debe usar a partir de los 5 con seguridad, ¿sí? Pero en Argentina ya se utiliza a partir de los 2 años de vida el índice de masa corporal. Y lo que tiene de bueno el índice de masa corporal es que representa la grasa que hay en el cuerpo, ¿sí? El contenido adiposo que hay en el cuerpo se representa con el índice de masa corporal porque es muy parecido a cuando se hacen las mediciones específicas del contenido adiposo en el cuerpo. Por eso es algo muy útil, se utiliza en todo el mundo y se utiliza sobre todo en adultos, pero a partir de los 2 años es lo que vamos a utilizar, además, obviamente, de la anamnesis y del examen físico y todo el resto. No solamente me quedo con un índice de masa corporal, sino hago toda la historia clínica completa. Continuemos, Gaby. Bien, importante para recordar, que recuerdan cuando yo les mostré los valores del peso, de talla y de índice de masa corporal en Martina, sí es importante recordar qué es el puntaje Z y qué son los percentilos. El puntaje Z es la distancia entre el valor medido, ¿sí? Y el percentilo 50. Si ustedes observan ahí en la gráfica, tienen una línea amarilla, una línea verde, perdón, que ese es el percentilo 50, ¿sí? Para arriba, la primera raya amarilla es el primer desvío estándar, ¿sí? De percentilo. El 2 es el segundo y el 3 es el tercer desvío estándar, ¿sí? Cuando nosotros decimos que, por ejemplo, Martina está en un percentilo Z mayor a más 3 desvíos estándar, significa que está por encima de la línea negra, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se clasifica también el sobrepeso u obesidad de acuerdo a esto. Sigamos, Gaby. ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Parece que hay algún Bien. micrófono abierto, che. Sí. Además del tuyo. Bien, ¿hasta ahí vamos bien entonces? Perfecto. Bien. Vamos bien, vamos bien. Y el percentilo, ¿sí? Sirve para comparar un conjunto ordenado de datos y nos indica según la edad y el sexo si se encuentra dentro de la media de los percentilos 50. Esta es la famosa curva de Gauss. Yo siempre les explicaba a los papás qué es el percentilo. Yo formo todos los niños, por ejemplo, de 4 años, los formo en una fila y entonces veo el que es del medio es el que está en percentilo 50, por ejemplo, para ver la altura, ¿no? El que va en medio de la fila de esos niños, si yo lo formo de menor a mayor, es el percentilo 50. Los que están para abajo son del percentilo 50 al 25, el percentilo 10, y los que están para arriba son un percentilo 75, 95, pero todos dentro de la normalidad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es importante entender el concepto de puntaje Z y de percentilos. Continuemos. Bien, y el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, nosotros como pediatras, es muy distinto en los adultos que con un índice de masa corporal tienen un valor absoluto que por arriba de esto es sobrepeso, por abajo de esto, por arriba de esto es obesidad o por abajo de esto es un peso normal. Nosotros todo lo tenemos que percentilar y para eso tenemos las tablas que utilizamos, que son las tablas de la Organización Mundial de la Salud, que esas se las pueden bajar en forma gratuita desde la página de la Organización Mundial de la Salud. Yo ahora se las voy a mostrar porque vamos a ver las curvas de Martina. Y entre los 2 y 5 años, el sobrepeso se calcula en un puntaje Z entre 1 y 2, el percentil 1 y 2, entre el puntaje Z 1 y 2 y el percentil 85-97, y la obesidad es un puntaje mayor de 2, de Z mayor o igual a 2, o mayor o igual a percentilo 97. Y en los mayores de 5 años, ahí tenemos una pequeña diferencia, porque el puntaje, el sobrepeso es igual entre percentilo 85 y 97, o puntaje Z entre 1 y 2, y luego la obesidad la podemos diferenciar en lo que es un puntaje Z mayor o igual a 2, o un puntaje o un percentilo mayor a 97, y una obesidad grave cuando estamos por encima del puntaje Z3, ¿sí? Nosotros nos vamos a manejar con eso para el diagnóstico. Ahora continuemos, Gaby.
Acá entonces podemos ver lo que vimos recién, la tabla de la Organización Mundial de la Salud, el Antro y Antro Plus, se llaman los programas estos, que como les digo, se pueden bajar en forma gratuita desde la página de la Organización Mundial de la Salud, y lo que observan entonces, la línea verde es el puntaje, como el percentilo 50 vendría a ser, y por arriba de eso está +1, sería sobrepeso, entre el 1 y el 2 es un alto peso, más del 2 es alto peso, más del 3 sería una obesidad severa. Continuemos. Y acá están las tablas de Martina, ¿sí? Fíjense lo que es el puntaje Z de Martina del índice de masa corporal. Yo les había dicho que mayor de 3 desvíos estándar, ¿cómo se denominaba? ¿Se acuerdan? Parece que no. No, parece que no. Parece No, que no me acuerdo. Más, Si Rafa no se acuerda, no se acuerda. bien, más de 3 desvíos estándar significa que estamos en una obesidad grave, ¿sí? Y ustedes ahí, yo desde acá no les puedo señalar, pero pueden observar, ¿sí? La línea que está por encima de la línea negra, esos puntos que están ahí unidos, es el índice de masa corporal de Martina, que está muy, pero muy por encima de lo que es el puntaje Z más 3 desvíos estándar, ¿sí? O sea que tiene una obesidad grave, sin dudas. Continuemos. Acá está lo mismo, pero en percentilo. Fíjense que es percentilo mayor de 97. ¿Por qué se prefiere calcular el puntaje Z en vez del percentilo en la obesidad? Porque nosotros el puntaje Z en este programa, cuando uno carga los datos, por ejemplo, de Martina, nos da un puntaje Z específico. Nos da, por ejemplo, 3.74, más 2 desvíos estándar de 3.74. Entonces, nosotros ahí, cuando ella empieza a descender el peso, empieza a mejorar su índice de masa corporal, eso es mucho más específico. En cambio acá, lo único que podemos decir es que sigue estando por arriba del percentilo 97, pero mucho más que eso no se puede hacer. En cambio en el otro nos puede decir que está 3,84 por encima del 3 de BIOS estándar, o que está 3,24, ¿sí? Y es mucho más específico para saber cómo viene su evolución. Continuemos. Este es entonces el percentilo de peso, ¿sí? Que el último tiempo tuvo una pequeña disminución, pero seguimos muy por encima del percentilo 97. Sigamos, ahora vamos a ver el puntaje Z del peso de Martina, ¿sí? Que como ven está por encima de más 3 desvíos estándar, y la talla de Martina, que como ven están dentro de la media, ¿sí? Fíjense, ahí está bien, por un momento estuvo entre la mediana y más 2 desvíos estándar, pero en este momento está en una mediana. Entonces fíjense, ya con ver las tablas uno se da cuenta que el peso está muy por encima de lo que es su talla. Y veamos el percentilo de talla, que está ahí en un percentilo 50. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Son muchos datos igual, ¿no? Profe, yo no puedo escuchar Sí, muy bien el caso clínico, o sea, la introducción. No les puedo sí. escuchar muy bien. Bien, bueno, después lo vamos a ir repasando, ¿sí? Porque vamos a trabajar todas estas clases con el mismo caso clínico. No te Ok, muchas preocupes. gracias. No, de nada. Okay. Y yo después voy a Sigamos. subir al campus. Cuando Mercedes termine de trabajar el caso clínico, no sé si lo vamos a terminar hoy o yo lo voy a subir para que lo tengan ustedes. Bien. ¿Sigo? Okay, Sigamos, muchas gracias. Gaby. Bien, y entonces yo les dije que a partir de los 2 años podemos utilizar el índice de masa corporal, pero no les dije qué podemos hacer en los menores de 2 años. Como les dije, se está reviendo porque parece que en cualquier momento vamos a utilizarlo a partir del año de vida, pero hasta este momento la bibliografía nos avala a partir de los 2 años. Entonces, desde los recién nacidos hasta los 2 años de vida, lo que debemos considerar es el peso para la edad, que si es igual, si es mayor que el puntaje Z2 o el percentilo 97, se debe considerar exceso de adiposidad, ¿sí?
esto no se lo denomina obesidad, ¿sí? Se sabe que ese chico hay un exceso de adiposidad, pero no podemos hacer el diagnóstico de obesidad en menor de 1 año, ¿sí? Y entre 1 y 2 años se debe considerar también el peso talla, si está en un puntaje entre Z1, Z2 o percentil 85, 96, se debe considerar sobrepeso, y si el puntaje es igual al puntaje Z2 o percentil 97, se debe considerar obesidad, ¿sí? O sea que algo importante es que el diagnóstico de obesidad puede ser a partir del año de edad, ¿sí? Pero antes podemos decir que hay un exceso de adiposidad, pero no podemos hacer el diagnóstico de obesidad, ¿sí? Sigamos, Gaby. Bien, y vamos a clasificar la obesidad, ¿sí? La obesidad, lo más frecuente es que sea una obesidad multifactorial o poligénica, que se llama, pero también hay otras causas de este aumento del tejido adiposo, que puede ser monogénica, síndrome o asociada a otras patologías. Continuemos. La obesidad multifactorial o poligénica, como les decía, es el 95% de la obesidad, ¿sí? Muchas veces, y a uno le pasa mucho en el consultorio, cuando uno habla con los padres y le dice, bueno, miren papás, acá tenemos un aumento de peso muy importante, esto sería un diagnóstico de sobrepeso o obesidad, es muy útil mostrar las tablas, es algo que yo siempre les mostraba para que ellos vean cuando están por encima del percentil o del Z-score esperado. Entonces ahí es cuando habitualmente la familia dice, ¿y no tendrá algún otro problema? ¿No será porque no come mucho en realidad? No sé por qué estará con este aumento de peso. Y la realidad es que solamente el 5% se puede diagnosticar como otra causa. La mayoría, el 95% restante, es una causa es una obesidad multifactorial, poligénica que se llama, y la causa es un desbalance entre la ingesta y el gasto, ¿sí? Simplemente eso. Es una enfermedad compleja, ¿sí? Se presenta cuando los requerimientos energéticos, como les acabo de decir, del organismo son sobrepasados por la ingesta calórica, y es una enfermedad metabólica, crónica, heterogénea, determinada por una compleja interacción de factores genéticos, endocrinos y socioambientales, ¿sí? Se sabe que hay muchos factores que influyen, no solamente los factores genéticos, que uno se sabe que cuando hay padres obesos hay una mayor predisposición de los chicos a la obesidad, sino todo lo que sucede, lo socioambiental. Y por ejemplo, en este momento, que estamos en un momento de pandemia, con los chicos con poca actividad física, yo estoy segura que esto nos va a empeorar muchísimo la incidencia que tenemos de esta patología tan grave. Continuemos. Bien, como les decía, el otro 5% están las obesidades monogénicas, las sindrómicas o asociadas a otra patología. La obesidad monogénica, simplemente les voy a nombrar algo muy cortito, es muy poco frecuente, es de inicio en la infancia, son cuadros muy severos y la obesidad es la principal manifestación. Continuamos, la obesidad sindrómica. Sí, se presentan dismorfias, además de la obesidad, ¿sí? Son chicos que tienen síndromes específicos como Prader-Willi, Cohen, Lawrence-Mood-Bill, ¿sí? Y hay siempre alguna dismorfia asociada a la obesidad. Continuamos. Y la asociada a otras patologías, ¿sí? Como las endocrinopatías, las tumorales, las traumáticas, las posinfecciosas, ¿sí? Que acá, por ejemplo, vemos un abdomen bien típico, por ejemplo, de un Cushing. Continuamos, Gaby. ¿Y qué tipo de obesidad les parece que es la que tiene Martina? Así con sus antecedentes, ¿qué les parece que puede ser? ¿Se les ocurre algo? Acuérdense que son multifactoriales, ¿sí? O poligénica, que se llama, o también puede ser sindrómica o monogénica, o asociada a otras patologías. ¿Qué se les ocurre? Parecería ser multifactorial. Exacto, sí, sí, sin duda, ¿sí? Además recuerden esto, ¿no? Que es el 95%, o sea, lo más raro es que sean de las otras, ¿sí? Martina no tiene ninguna dismorfia frecuente, ¿sí? Es una nena que nació de bajo peso, que hasta los 2 años tenía un peso acorde a su talla,
y que después de eso fue el aumento importante que tuvo. Continuemos. Bien, y la obesidad que tiene Martín, entonces como bien dijo Rafa, ¿no? Que habló recién. Bien. La obesidad multifactorial se desarrolla en un complejo contexto porque hay influencias biológicas, fisiológicas y psicosociales, ¿sí? Estas actúan en diferentes etapas del desarrollo, que vamos a ir viendo. Pasamos. Bien, y en la infancia temprana hay distintos momentos en donde se puede generar esta obesidad, ¿sí? Hay 3 periodos de riesgo, digamos. Uno es la infancia temprana, que es hasta el primer año de vida, en donde hay predisponentes de este aumento de peso importante, por ejemplo, en los recién nacidos pretérminos o en los recién nacidos con alto peso. Los 2 extremos predisponen a la obesidad, ¿sí? Podemos verlo en niños con bajo peso al nacer o lo podemos ver en niños con alto peso al nacer, por ejemplo, asociados a la diabetes gestacional materna, ¿sí? Pero en ese momento es donde hay que estar muy atentos. En los 2 primeros años de vida y en el primer año de vida como pediatras, siempre debemos estar atentos más allá del peso en sí, si por ejemplo un chico tiene un aumento o una ganancia de peso en forma acelerada. Cuando un niño a nosotros viene creciendo en un percentilo 25 de peso y de pronto en un año salta a un percentilo 75, ahí es donde debemos estar muy atentos, porque eso también es un factor predisponente a una obesidad futura. Más allá de que por ahí todavía están los percentilos normales, ¿sí? Pero esto de cruzar 2 carriles de percentilos nos hacen que debamos estar bien atentos, ¿sí? Eso, riesgo de obesidad futura. Pasemos. Después, entre los 4 y 7 años, está lo llamado el rebote adipositario, ¿sí? Es un periodo fisiológico, todos los niños pasan por esto, donde hay un aumento importante de la grasa corporal, ¿sí? Y el rebote adipositario temprano se asocia a la obesidad como consecuencia de la alimentación, de un índice de masa corporal de los padres aumentados, de un estado socioeconómico desfavorable, ¿sí? Y de un índice de masa corporal del niño antes del rebote. Si ese niño ya viene con un índice de masa corporal aumentado, mayor predisposición a hacer ese rebote adipositario temprano y mayor predisposición a la obesidad, ¿sí? Se sabe, con respecto al estado socioeconómico, en un primer momento la obesidad se asociaba mucho a un nivel socioeconómico alto, ¿sí? Y hoy se sabe que en realidad los países en desarrollo, en vías de desarrollo, con un nivel socioeconómico menos favorable, es donde más obesidad hay, ¿sí? Los países ya desarrollados, supuestamente, en donde antes se veía en las clases altas, en las clases sociales altas, la obesidad, hoy en día eso ha mejorado, han bajado mucho los porcentajes de obesidad en ese medio socioeconómico y han aumentado en los estratos más vulnerables. Con lo cual, todas esas son cosas que predisponen y que uno como pediatra debe estar atento. Como algo importante de entender es que el rebote adipositario es fisiológico, ¿sí? Pero un chico que lo hace en forma temprana, hay que estar muy atentos. Un chico que lo hace con un índice de masa corporal de los padres que les da para obesidad, o que él ya venía con un índice de masa corporal aumentado, o que está en un estado socioeconómico vulnerable, tenemos que estar muy atentos porque esto puede predisponer a la obesidad. Y el tercer momento es, sigamos Gaby, es la pubertad, ¿sí? Donde también hay un aumento importante de la grasa corporal, ¿sí? Donde hay una alta velocidad de crecimiento de este tejido adiposo, que es un fuerte predictor de la obesidad en la adultez. Hay mayor sensibilidad del tejido adiposo a los cambios nutricionales. Es una etapa muy vulnerable para la presentación de patologías nutricionales. Mayor frecuencia de desórdenes de la conducta alimentaria asociados a la obesidad, que se lo denomina el síndrome de descontrol alimentario, ¿sí? Es muy frecuente en la pubertad, y la presencia de una resistencia insulínica fisiológica también, ¿sí? Con disminución del 30% de la sensibilidad, que involucra un metabolismo graso y glucídico diferente a cualquier otra etapa de la vida, ¿sí? Como
cosas importantes. Esto del rebote depositario, como les dije recién, es algo fisiológico que debe suceder en los niños, como esto también que sucede en la pubertad, que hay una resistencia insulínica fisiológica, ¿sí? Esto es así, igual que la velocidad del tejido, el aumento del tejido adiposo también es fisiológico en la pubertad. Pero si este momento, el aumento de ese tejido adiposo es muy importante, o esto se mantiene en el tiempo, es lo que nos va a predisponer también a una obesidad en el adulto. Continuamos, entonces recuerden esos 3 momentos muy vulnerables, entonces, del nacimiento al primer año de vida, el rebote adipositario y la pubertad. ¿Y cuáles son las complicaciones que hay en la obesidad? Son múltiples, muchísimas, ¿sí? Por eso es una enfermedad tan importante de estar atentos, de hacer el diagnóstico, de hacer el seguimiento y acompañar a esa familia, ¿sí? A nivel ortopédico, por ejemplo, es bastante frecuente la necrosis de la cabeza, del fémur, ¿sí? La enfermedad de Blount, que es la tibia vara, ¿sí? A nivel respiratorio es muy frecuente encontrar las apneas del sueño, muy frecuentemente se asocia al asma, también la obesidad, que a veces no se sabe si es el asma que predispone a la obesidad que predispone al asma, pero hay una fuerte asociación. A nivel cardiovascular, la hipertensión arterial y la miocardiopatía, es muy frecuente ver la asociación de hipertensión arterial en niños, algo que antes los pediatras no estaban por ahí muy habituados. Hoy se sabe que dentro del examen físico de un niño sano, en un control de niño sano, siempre se debe registrar la tensión arterial y percentilarla. Y lo que se ha visto también en la obesidad es que cuando hay hipertensión, también se ve una miocardiopatía con una hipertrofia del ventrículo izquierdo asociada bastante frecuentemente. Dentro de las metabólicas, las dislipemias y la diabetes tipo 2, ¿sí? La insulinoresistencia, que luego termina una diabetes tipo 2. Dentro de las psicológicas y los trastornos de la conducta alimentaria y la depresión. Dentro de las sociales, la discriminación, porque no debemos olvidar que pasan por un montón de situaciones de discriminación los niños con sobrepeso o obesidad. En los costos de salud, el alto costo de salud que tiene tener un niño obeso, ¿sí? En las endocrinas, el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. ¿Sí? En las digestivas, el hígado graso no alcohólico, que es una patología bastante frecuente en los niños con una obesidad importante, el reflujo gastrocefágico y la colelitiasis, y a nivel neurológico, el pseudotumor cerebris, ¿sí? Eso es como un mapeo general de lo que son las complicaciones. No nos vamos a detener específicamente en cada uno, pero es importante saber que la obesidad no es solamente que el chico está gordito y ya, sino que puede tener todas estas complicaciones que antes se pensaba que el niño no las tenía. Y se decía, bueno, no pasa nada, cuando sea adulto vemos. Y hoy se sabe, y ahora vamos a ver cuáles son, por ejemplo, las complicaciones que presenta Martina, que obviamente presenta complicaciones y muchas, y que ya comienzan desde la niñez. Continuemos, Gaby. Bien, el síndrome metabólico, que es de lo más frecuente, ¿sí? El síndrome metabólico es la asociación de variables de riesgo cardiovascular, se asocia con hipertensión, dislipemias, obesidad e hiperglucemia. Todo esto genera una insulinoresistencia, y cada uno de los componentes del síndrome metabólico es un factor de riesgo independiente como riesgo cardiovascular, ¿sí? Y insisto, esto en su momento se pensaba que solo existía en el adulto, que los niños no tenían síndrome metabólico, que los niños no podían tener hipertensión arterial debido a la obesidad y que los niños no podían generar una insulinoresistencia. Y hoy se sabe que todo esto puede suceder a la edad que sea si el niño tiene un diagnóstico de obesidad, con lo cual es importantísimo hacer el diagnóstico y el seguimiento. Continuemos. Bien, y el síndrome metabólico, sí, los criterios diagnósticos del ATP3, al menos 3 de estos criterios desde los 5, sí. Hay una adaptación que se hace para niños y adolescentes, pero es muy frecuente, ustedes lo deben haber visto para los adultos. Triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitros, un HDL menor de 40, una glucemia en ayunos mayor de 100, una tensión arterial mayor del percentilo 90. Nosotros como pediatras percentilamos todo en pediatría, ¿sí? Pero la TA la tenemos que percentilar de acuerdo a la talla y el sexo de cada niño. Entonces
el percentilo de talla, nosotros sacamos el percentilo de TA, y cuando tienen una TA por encima de 90, eso es hipertensión arterial. Obviamente, no sola toma, el diagnóstico se hace con 3 tomas en forma aislada, separadas por al menos una semana. Y la circunferencia de cintura, que se utiliza muchísimo, que también se percentila, y es un percentilo mayor de 90, y eso también tenemos, hay distintas técnicas para tomar la circunferencia de cintura, es algo que se discute mucho, todavía no se llega a un acuerdo de cuál es la mejor forma de tomar la circunferencia de cintura, y hay tablas para diferentes circunferencias de cintura que uno esté tomando para poder percentilar este valor. Continuemos. Bien, y la hipertensión arterial, entonces, como les dije, se correlaciona positivamente con la resistencia insulínica y la hiperinsulinemia. La insulina estimula el sistema nervioso simpático y promueve la retención de sodio a nivel renal, con lo cual eso es lo que nos genera la hipertensión arterial, por eso está íntimamente relacionado con la insulina. Continuemos. Acá esto no se los voy a leer, pero es para que tengan, ¿sí?, los valores de referencia, tanto del LDL, ¿sí?, como de triglicéridos. Nosotros en pediatría estos valores siempre es más complejo porque no solamente percentilamos todos, sino que los valores de referencia a nivel del laboratorio pueden ir variando también de acuerdo a la edad. Continuemos. Bien, y les cuento un poquito de las complicaciones que presenta Martina, ¿sí? Martina tiene una esteatosis hepática grado 3, esto significa que tiene más del 60% del hígado comprometido, ¿sí? Y no se le ha hecho el diagnóstico de enfermedad hepática no alcohólica, ¿sí?, porque nunca hizo el cuadro de hepatitis. Ella tiene enzimas hepáticas normales, pero sí en la ecografía se ve la esteatosis hepática de un grado 3. La hipertensión grado 2, que esto es cuando está por encima de un percentilo 97 de TA, grado 1 es entre percentilo 90 y 97, y grado 2 por encima del percentilo 97. Martina también presenta apneas del sueño. Este año, en el mes de marzo, estuvo internada, intentamos derivarla al Hospital Garrahan y justo se desató la cuarentena, la pandemia y todo lo que conocemos, con lo cual no hubo posibilidades de derivarla. Se hizo acá una polisomnografía donde se constataron estas apneas que realiza Martina por las noches, con lo cual se le equipó con un CPAP, ¿sí? Todo esto, más allá que ella está medicada para su hipertensión y que está equipada, por ejemplo, con un CPAP para sus apneas, para la esteatosis no se les da medicación, pero más allá de todo esto, es importante entender que todas estas patologías, todas estas complicaciones que acarrea por su obesidad Martina, todo esto se soluciona descendiendo de peso, ¿sí? Más allá de que uno puede paliar y ayudar con la medicación, porque no la vas a dejar hipertensa, ni la vas a dejar que siga haciendo apneas del sueño, esto disminuyendo su peso debería empezar a mejorar, ¿sí? Y también tiene síndrome metabólico con una circunferencia de cintura mayor del percentilo 90, la hipertensión arterial, el HDL que lo tiene en 29 y los triglicéridos en 121. Lo único que no ha hecho Martina por ahora son glucemias alteradas en ayuno. Antes se medía la insulinemia basal, sí, esto era algo que se pedía mucho. Hoy se sabe que no representa, que no es representativa, que es muy inestable, con lo cual ya no se pide, y sí lo que se hace son las curvas de tolerancia oral a la glucosa, que hasta ahora a Martina siempre le han dado bien, pero bueno, hay que volver a repetirla, incluso pronto en esta semana deberíamos repetírsela. Continuemos. Algo que me queda así como de las complicaciones que tiene Martina es que entendamos que esta es una paciente real, que vive acá en Comodoro Rivadavia, que tiene 10 años, ¿no? Y si ustedes cuando leen todas esas complicaciones, uno pensaría en una persona adulta con ya muchos años, decís, uff, mirá todo lo que tiene, ¿no? El síndrome metabólico, hipertenso, esteatosis hepática, y estamos hablando de una criatura de 10 años que además de todo esto, el año pasado en un momento cuando yo estaba hablando con ella, le pregunté qué sería lo que ella espera, ¿no? de su salud y qué es lo que esperaba.
y ella te dice que lo que ella quiere es descender de peso porque ella quiere ir al colegio y poder jugar con los otros chicos, ¿no? Y claro, es una nena que seguramente es muy discriminada, es una nena que le cuesta mucho movilizarse, imagínense, mide 1,41 y pesa 105 kilos, le cuesta mucho movilizarse, por ejemplo, cuando ella va al baño, su mamá todavía la tiene que higienizar porque ella no llega a higienizarse por el tamaño de su cuerpo y lo corto de sus bracitos. Entonces, imaginen, más allá de todo esto que ella acarrea, lo que es para una criatura de 10 años que no tiene juego, que no comparte con otros chicos, que socialmente la miran en todos lados, porque realmente es una obesidad que llama mucho la atención. Entonces son muchas cosas que se van sumando, ¿no? Y respecto al tratamiento de la obesidad, ¿sí? Es uno de los desafíos más grandes que tenemos a los pediatras que nos gusta seguir a estos pacientes, ¿sí? El primer desafío que hay es lograr la alianza adecuada con el niño y la familia, ¿sí? Centrada en la importancia del tratamiento. Esto es una de las cosas que se está fallando mucho con Martina. Como les comenté cuando les comenté al principio los antecedentes familiares, ella tiene toda la familia obesa, con lo cual es muy difícil que se asuma como una enfermedad, ¿sí? Y es algo que es muy difícil porque imagínense en una familia que siempre se han visto como normales de consumir grandes cantidades de alimento y demás, además de eso, a nosotros como profesionales de la salud todavía nos cuesta hacer como este diagnóstico, ¿no? Y a mí me pasa permanentemente cuando se internan niños que motivo de internación, ¿no? Neumonía, y después diagnósticos, y el niño solamente tiene una neumonía. Y cuando uno va a la cama del chico, ve que este chico claramente, sin pesarlo ni medirlo, te das cuenta que tiene un sobrepeso, una obesidad. Y nosotros mismos, como profesionales de la salud, no podemos reconocer o no podemos darle la importancia que esto merece. Como les dije al principio, pensemos que la obesidad es el mayor factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, que son el 60% de las muertes a nivel mundial. Estamos hablando del cáncer, de infarto de miocardio, de ACV, ¿sí? Entonces, debemos darle importancia como profesionales de la salud. El día de mañana hagan pediatría, hagan traumatología, hagan cirugía, cualquier especialidad que hagan, la obesidad y el sobrepeso es lo que más probablemente llevan a esa persona a la muerte, ¿sí? Entonces hay que darle importancia desde el momento cero, no es chiquito, ya va a crecer, ya va a pegar el estirón y va a bajar de peso, y esto no. Se sabe que hoy tenemos que tener un tratamiento activo y hacer esta alianza adecuada con la familia para poder ayudar a ese chico. El grado de compromiso familiar es el pilar fundamental en la efectividad del tratamiento. Si no hay compromiso familiar, esto no se puede. No es que el niño está a dieta y el resto de la familia no, ¿sí? Tiene que ser un cambio cultural y familiar de fondo. A mí no me sirve decirle a la mamá, mira, el niño no tiene que tomar más gaseosas ni tomar jugos, y todo el resto de los hermanitos sí, porque muchas veces ese también es el planteo. Ay, lo que pasa es que el resto de los hermanitos son flaquitos, y entonces como él es el único gordito, a los hermanitos les sigo comprando la Coca-Cola y ella ya no. Y esto es importante entender, que tiene que ser un cambio familiar, y que también es salud para el resto, no importa que el otro sea flaquito, ¿sí? La incorporación de bebidas azucaradas no es un buen hábito de alimentario para nadie, ¿sí? Ni para el flaquito, ni para el gordito, ni para ninguno. Entonces, hacer un cambio familiar y que entiendan que es una cuestión de salud para toda la familia es uno de los mayores desafíos que se hace en el tratamiento de estos pacientes. Y la motivación es el principal factor para determinar un cambio conductual. Obviamente, un chico que no tiene intenciones de bajar de peso, que no le interesa su imagen corporal, que es muy raro porque uno, en la medida que habla con estos chicos, siempre hay incomodidad, siempre desean descender de peso y siempre desean sentirse mejor, obviamente. Pero bueno, tiene que haber una motivación y tiene que haber un apoyo familiar. Con que él solo quiera, no sirve. Continuemos, Gaby. Bien, y el pediatra debe intervenir y acompañar al niño y a su familia, lograr que las porciones progresivamente se vayan adecuando a la edad del sexo, lograr que los cambios se sostengan en el tiempo, disminuir las actividades sedentarias,
realizar la actividad física acorde a la edad, ¿sí? Y más allá de que, por ejemplo, en una obesidad tan grave como la de Martina, debe haber un especialista pediátrico en nutrición, ¿sí? Pero nosotros como pediatras clínicos es muy importante nuestra participación y el acompañamiento de esa familia, ¿sí? No es porque Martina va al nutricionista o al pediatra nutricionista, nosotros nos separamos de esa situación. No, al contrario, tenemos que estar bien conectados con esos profesionales que vamos a ayudar entre todos a Martina, y aparte esto es un trabajo en conjunto. No sirve solamente que el paciente empiece a tener una dieta adecuada y disminuya las calorías que consume, sino que también hay que motivar la actividad física, hay que motivar la comensalidad, que es el momento de la comida en familia, hay que motivar los pequeños cambios, como les decía, de hábitos profundos en la casa, dejar de comprar gaseosa, dejar de comprar la galletita llenas de azúcar y grasa, ¿sí? Eso tiene que ser un cambio familiar y nosotros como pediatras debemos acompañar ese cambio. Disminuir la actividad sedentaria es uno de los factores principales, eso ya vamos a hablar en las próximas clases, cuáles son los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes de la obesidad en los niños, y una de las cosas que más se ve es el sedentarismo súper asociado al consumo de pantallas. Por eso les decía que esta pandemia, a los que estamos ocupados y preocupados por el sobrepeso y obesidad en niños, probablemente traiga una gran dificultad para lo que sea más adelante este tema. Continuemos. Bien, acá hay un algoritmo para el seguimiento, ¿sí? Cuando un niño tiene un índice de masa corporal normal, con sobrepeso u obesidad, esto simplemente para que ustedes lo vean después. Todo esto que yo ahí les puse la referencia bibliográfica, es un programa de sobrepeso y obesidad, tanto en la niñez como en la adolescencia, que se realizó en el año 2018 por la Sociedad Argentina de Pediatría, y lo que está enfocado es para el pediatra que hace atención primaria. Entonces nosotros como pediatra de atención primaria evaluamos que un chico tiene sobrepeso y obesidad y cuáles son los caminos que debemos seguir, ¿sí? Continuemos. Bien, ¿y cuáles son las estrategias generales de tratamiento? Las consultas deben ser frecuentes, es un paciente que no podemos citar, como estamos por ahí habituados los pediatras el primer año de vida, de citarlo una vez al mes o cada 6 meses cuando ya son más grandes. Es un paciente que debemos crear ese vínculo y esa confianza con la familia, con lo cual es un paciente que se debe citar al menos cada 15 días. Siempre evaluar los logros, reconocer las dificultades y realizar cambios necesarios en la estrategia del tratamiento, y empatizar con la familia y no criticar. Eso también es algo que nos cuesta mucho a los pediatras, somos a veces de retar, ¿sí? Decir eso no se hace, hay que dejar de hacerlo, y por ahí hay que entender la realidad de cada familia. Como yo les decía, hoy en día se ha visto que la obesidad está en aumentos en los países en desarrollo y en los niveles socioeconómicos más vulnerables, con lo cual es muy difícil a veces no solamente hacer cambios alimentarios, de decirles tienen que dejar de consumir tanta harina, sino que además no tienen la posibilidad económica los padres de poder ofrecer otro tipo de alimento, con lo cual es muy complicado. La familia de Martina, por ejemplo, el papá estaba sin trabajo y la mamá cocina y vende para afuera, y encima vende comida. Entonces, realmente estaba en una situación muy vulnerable y uno no le puede decir, quizás anda y compra tanto de carne y compra verdura fresca todos los días y demás, porque realmente no lo pueden hacer. Entonces, es muy importante no ponerse en la situación crítica de la familia, o sea, de criticar a la familia, perdón, sino ponerse en el lugar y tratar de ayudar desde la situación en la que están a que sea lo mejor que puedan, que hagan lo mejor que puedan con la alimentación de ese niño, ¿sí? Continuemos. Bien, en las estrategias generales, estimular cada logro alcanzado, involucrar a la familia, eso no me canso de repetirlo porque es imposible trabajar con un niño si no está involucrada toda la familia, reforzar que los cambios de hábitos deben ser graduales y permanentes, ¿sí? Y orientar a la familia en la selección de alimentos. Eso también, lo de los hábitos que deben ser graduales y permanentes, también es importante, porque muchas veces es, bueno, pero ¿hasta cuándo tiene que dejar de tomar Coca-Cola?
No, lo ideal es que no tome más Coca-Cola. La Coca-Cola no es buena nunca. Si después ocasionalmente van a un cumpleaños y toma Coca-Cola, obviamente que no pasa nada, ¿sí? Pero que no sea un hábito. Y esto de que los cambios deben ser permanentes, a veces es una de las cosas que más cuestan, ¿no? Porque estamos muy habituados, y sobre todo con los adultos, hago una dieta súper estricta, poco tiempo, y después largo todo y vuelvo a los hábitos anteriores. Y eso no sirve. Lo que uno busca, y sobre todo en niños, es que hagan un hábito saludable desde ya y que esto permanezca en el tiempo, que ellos aprendan a comer de otra manera y a relacionarse con los alimentos de otra forma. Continuamos, Gaby. Bien, y conclusiones. Entonces, etapas para la prevención de la obesidad con mayor riesgo de aumento patológico del tejido adiposo. Como les dije, recuerden, la infancia temprana en los niños que nacieron de bajo peso o los que nacieron de alto peso, los dos extremos son vulnerables, entre los 4 y los 7 años con el rebote adipositario y con factores de riesgo aumentados ahí, y en la pubertad, ¿sí? Con este síndrome de descontrol alimentario. Siempre, como pediatras, en esos 3 momentos, todo el tiempo debemos estar alertas, pero en esos 3 momentos especialmente. A la siguiente. Bien. Como les dije, se trata de una patología compleja que requiere un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Requiere de un nutricionista, requiere muchas veces el acompañamiento del equipo de salud mental, ¿sí? Requiere de alguien que se dedique a lo que es la actividad física, requiere del pediatra especialista en nutrición, o sea que somos muchos los que podemos ayudar a esta paciente y necesitamos una colaboración. Si uno quiere trabajar solo con este paciente como pediatra, la verdad que se hace como remar en dulce de leche, porque la verdad que cuesta mucho, son pacientes complicados, en los que uno se frustra mucho en el seguimiento y tratamiento de estos pacientes, porque pocas veces se tienen resultados favorables, pero yo creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir insistiendo. Los pediatras debemos priorizar el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de esta patología. Como les decía, muchas veces somos nosotros mismos, como personal de la salud, que no le damos importancia, no le damos la relevancia que tiene este diagnóstico, ¿sí? Y debemos estar atentos a pesquisar todos los inconvenientes que se verán debido a la pandemia en cuanto a sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia. Como les decía, seguramente hay muchos equipos que están trabajando en la obesidad y sobrepeso en niños. Cuando yo hice este curso que les decía que es del seguimiento de sobrepeso y obesidad, el año pasado, en el año 2019, hicimos como la capacitación para ser instructores de este curso y estamos en un chat con pediatras de todo el país que nos interesa el tema de sobrepeso y obesidad, y es una gran preocupación que se tiene de qué va a pasar con estos chicos que ya venían con problemas de sobrepeso y obesidad en esta pandemia donde el sedentarismo está, pero a full, los chicos no han salido, no han tenido actividad física, y el consumo de alimentos es muy difícil de controlar cuando el chico está aburrido todo el día dentro de la casa y todo el día frente a pantallas, porque hoy en día tienen clase frente a la pantalla, después cuando están aburridos están frente a la pantalla, y en los momentos de ocio están frente a la pantalla. Entonces, bueno, seguramente esto nos traerá a futuro, lamentablemente, mayor complicaciones y mayor casos, esperemos que no, de sobrepeso y obesidad. Hay Y estrategia. un Vos sabés que poquito, nosotros tenemos una residente que es profesora de educación física. sí, Cuando rotaba conmigo en el Abásolo, ella les aconsejaba y les daba actividad física dentro de la casa, distintos tips para que hagan actividad física. Acá tenemos otro actor en el equipo de salud de estos chicos, que es el profe de educación física. No sabés cómo los sí, asesoraba, y sí, ella es profe, ¿no? fundamental. Dentro de esto, en las próximas clases vamos a ver las indicaciones de actividad física de acuerdo a la edad de cada chico, pero es fundamental promover esto. Y como bien decís, Gaby, se pueden hacer cosas igual en la casa. No es necesario, obviamente que es mucho más placentero y para el chico es mucho mejor y más recreativo poder salir y hacer un deporte, una actividad física al aire libre. Pero en casa, aunque tengamos una casa súper pequeña,
estimular lo mínimo de movimiento es muy importante y disminuir las horas de pantalla, lo cual en este momento particular es bien difícil. Ahora la última. ¿Sigo? Sí, que les quería comentar un poquito el tema que se está viendo. Obviamente todo esto es lo que se está viendo en el momento, no hay trabajos muy importantes ni muy grandes realizados, pero la asociación de obesidad y el coronavirus como factor de riesgo, la obesidad se está viendo. ¿Sí? Por sí solo el índice de masa corporal sigue siendo un fuerte factor de riesgo independiente para el COVID-19 grave. Según varios estudios que se ajustaron por edad, sexo, clase social, diabetes y afecciones cardíacas, un experto en enfermedades cardiometabólicas de la Universidad de Glasgow señaló esto, que es un factor independiente de cualquier otro factor de riesgo asociado al COVID-19 grave, la obesidad. En otro estudio descriptivo muy grande que se está haciendo en Estados Unidos, en pacientes hospitalizados con COVID-19, hay una preimpresión del mes pasado, es esto, en donde se encontró que el 77% de casi 17.000 pacientes hospitalizados con COVID-19 tenían sobrepeso, o sea que un 29% tenía sobrepeso y casi la mitad, un 48%, obesidad. Con lo cual, fíjense la importancia de esto, o sea, se está viendo que en los casos graves de COVID-19 hay una fuerte asociación con obesidad. Y otro estudio reunió la tasa de hospitalización por COVID-19 entre más de 334.000 personas en Inglaterra. Publicado el mes pasado, vieron que Inglaterra tiene unos números exorbitantes para la población que son, y publicado el mes pasado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, se encontró que aunque la tasa alcanzó su punto máximo en personas con índice de masa corporal de 35 más, comenzó a aumentar tan pronto como alguien ingresó a la categoría de sobrepeso. O sea, que ya cuando alguien tiene sobrepeso o obesidad, o un índice de masa corporal mayor de 35, el riesgo de la gravedad por COVID-19 aumenta exponencialmente. Entonces, nada, es un problema de salud grave que debemos jerarquizar y priorizar como les digo, en cualquier ámbito que el día de mañana se desarrollen como médicos, ¿no? Ya sea en la pediatría, que tenemos la ventaja de poder realizar cambios que por ahí son más sostenibles en el tiempo y más fáciles de realizar, porque en general cuando una familia decide realizar un cambio, por ejemplo, en la alimentación, si los padres realizan ese cambio, los chicos acompañan a los padres, no hay como mucha opción, ¿no? En cambio, cuando uno de esos cambios lo quiere realizar en adultos, obviamente son muchos más complicados y cuando hagan adultos, los que hagan adultos van a ver que esos cambios son mucho más difíciles de realizar. Los pediatras tenemos el beneficio de tener un ser humano todavía chiquitito ahí, con pocas mañas, con mucha facilidad para el cambio, ¿sí? Entonces es acompañarlos. Yo siempre, muchas veces las mamás me decían, y bueno, lo que pasa es que me pide la galletita y me pide la Coca-Cola y me pide la papita frita y el chisito. Entonces yo muchas veces le decía, pero ¿quién hace las compras en casa? El chico no va al supermercado y trae el yogurcito que toma 4 litros de yogur por día, porque hay chicos que toman 4 litros de yogur por día. Entonces, ¿quién compra ese yogur? ¿No? ¿Quién lleva la Coca-Cola a casa? Si vos no la llevas, el chico no lo va a consumir. Es tan sencillo como eso. Entonces, yo creo que los cambios son más fáciles, a pesar de que, como les digo, no uno siempre tiene la posibilidad de verlos, pero los cambios son un poco más realizables y un poco más fáciles en la infancia. Después, cuando uno ya es grande, uno sabe lo difícil que es enfrentarse ante estos cuadros de obesidad o sobrepeso, porque muchas veces se requiere incluso llegar a cirugías como las que conocemos, las cirugías bariátricas, porque no hay otra forma de disminuir el peso. Así que, nada, estar atentos en la especialidad que el día de mañana decían realizar, pero van a ver y van a ver las complicaciones y no sé, el que sea cirujano va a ver que no es lo mismo operar a un obeso que operar a una persona con normopeso, y el que haga cualquier otra especialidad va a ser una complicación la obesidad. Entonces, nada, estar súper atentos a este diagnóstico tan importante. Ahí creo que terminamos, Gaby. Además, vamos a tratar de salir porque borré una. Además,
nosotros somos agentes de salud, no nos tenemos que olvidar de eso. Y Sí. como tal, espera que voy a salir de acá, y como tal, hagamos la especialidad que hagamos, ¿no es cierto? De niños, o sea, hasta al vecino le podemos decir, mirá, tu nene está con problemas severos, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿No es cierto? Sí, O sea, ahora, acá estamos de nuevo. Entonces, no nos tenemos que olvidar de eso. Yo no sí. sé, para algunas consultas, vos no viste la percepción. Una vez queríamos hacer un trabajo con una nutricionista en la MUNI, después me fui de la MUNI. La percepción de la madre, o sea, cómo la madre lo ve al chico, si lo ve gordo, si lo ve flaco. La mayoría de las veces se normaliza, ¿sí? Totalmente normalizado. Cuando uno les dice, mirá, mamá, sentate que quiero hablar con vos, porque la verdad que las tablas no están bien, porque estoy viendo que hay un problema de salud que vamos a tener que atender y que estar atentos, y cuando uno les habla dice, bueno, está un poco gordito, ¿no? Es Claro, como, no se asume como un problema de salud real. Yo siempre le diría, ¿sabes lo que pasa? Es que si vos no te ocupás de esta obesidad o de este sobrepeso, es como si el chico tuviese una neumonía y requiere antibiótico y no se lo das. Total, es lo mismo, ¿sí? Y uno no lo jerarquiza, pero creo que también el problema viene mucho de que desde el lugar de salud falta la jerarquía. Entonces, claro, la población en general tampoco lo jerarquiza. Y después a mí me han venido a amenazar mucho las abuelas, ¿no? yo, Eh, usted me la está con estos discriminando, pacientes me es un dijeron. gran problema porque las abuelas es, ¿cómo que usted le dijo que el nene está gordito si el nene está precioso? Y eso realmente las Al mío abuelas lo en crié estos con chicos son un Coca-Cola, me problema. dijo una. Y le digo a la madre, ¿y ¿Cómo? vos qué te parece? Me dijo, al mío lo crié con Coca-Cola. La miro a la madre y le digo, si querés que salga tu marido, no. Me decía. Sí, la Porque verdad esas que situaciones son... a mí me han ido a increpar abuelas al consultorio de que cómo me atreví a decir que el chico estaba o gordo o obeso o que eso era un problema de salud en realidad. Ellas por Sí, ahí podían identificar que el chico estaba gordo, pero no lo podían identificar como un problema de salud, ¿no? Y entonces cuando yo creo que igual todo pasa por sentarse y hablar con las familias, claro, ¿no? seguro. Cuando uno explica que el chico puede tener hipertensión arterial y que puede requerir de medicación y que eso le puede traer problemas cardiológicos y que puede tener colesterol aumentado y que eso lo predispone al futuro a morir mucho más joven de lo esperable. Y ahí es como que empiezan a entender porque nada, estaba como este mito de que el chico gordito era Era el saludable y de sanito. que no pasaba nada que fuera gordito en la En casa infancia. somos Total, en todos la gordos, es adultez iba a genético. ver. Así que, ¿Cómo? sí, sí. En casa somos todos gordos, es genético. Claro, sí, Eso me... sí, es O sea, genético, todas sí, esas... o mucho también no tendrá problema de tiroides, Ah, ¿no? sí, eso también. Sí, eso es como muy frecuente. O sea Pero que bueno, nada, cuando empezamos a hacer el control sano en el hospital, que yo empecé a hacer control sano en el hospital, ¿te acordás que había la idea de poner un consultorio de nutrición? Que sí, ibas... Bueno, entonces yo lo que hice fue buscar forma de justificarlo. Entonces agarré y anoté en una computadora cuántos pacientes veía por día, cuántos eran obesos y cuántos eran de sobrepeso. Y según mi muestra en ese momento, el 20% era obeso y el 20% era sobrepeso. O sea, de los controles sanos, el 40% había que actuar. Empecé a anotar las historias, la dirección, el número de teléfono, pero bueno, siempre se cortaba la sí, atención por distintas causas y no los hemos podido seguir, pero no, no consultan, no vuelven, ¿no? Pero es importante que no, ellos porque vean el problema que existe, que es un problema cultural profundo y tienen que conocerlo. sí, a ver, esta misma niña que estamos hablando de una obesidad realmente muy grave, la de Martina, la mamá no acude, hay que estar persiguiéndola. Entonces, realmente cuando uno ve estas situaciones, uno se da cuenta de lo difícil que es trabajar con esta patología y porque en general son familias de obesos, entonces lo han normalizado.
Entonces es muy difícil explicarles de que esto de normal no tiene nada y que puede traer graves consecuencias de salud. Es muy, muy difícil. Yo no sé si los chicos tendrán alguna consulta, alguna ¿Alguna pregunta. pregunta? No sé si se Bien. quedaron pensando, si se quedaron dormidos. Rafita, ¿vos no tenés nada para preguntar? Sabía que me iba a tirar la pelota, profe. No, para saber si tenías alguna duda, porque vos sos un poco el vocero. Matías, también Klaus, son los voceros. Mariana, Marcos, o sea, hay algunos que son más. Eh, Ariana. no, bueno, por ahí lo estuvimos hablando, hacer un poco el tema en Clínica 2, que vimos diabetes, y que hay un problema, hablábamos de que hay un problema a nivel macropolítico ya en sí, ¿no? Sí, O sea, estrategias de prevención y todo esto, no se está enfocando mucho tampoco el tema. Está bien, o no. sea, los médicos están haciendo su labor y tratan de hacer una estrategia de prevención, pero hay un tema político de trasfondo ahí que debería encargarse un poco más de eso. Sí, tal cual, Rafa, ahora me haces acordar que era algo que les quería comentar, que se está haciendo presión, sobre todo desde, bueno, diferentes áreas de salud, pero desde la Sociedad Argentina de Pediatría, el Comité de Nutrición, por el tema de que se está pidiendo que se trate la ley de etiquetados frontales para los Sí, alimentos. Eso no sé si lo han visto, que son unos sí. octágonos negros que se colocan, que ya en Chile, los que han ido en Chile seguramente lo han visto, en Uruguay, en Perú, ya se está utilizando hace tiempo y que advierten del alimento de alto contenido en sodio, de alto contenido en grasas, ¿sí? De alto valor calórico, lo advierte en un octágono negro que es como muy llamativo, que los alimentos lo dicen, pero lo dicen muy chiquitito y muy bajito y es difícil de identificar. Y Sí. esto lo deja como mucho más visible y se está pidiendo ya hace unos meses de que se trate esta ley en forma urgente porque es muy importante esa ley y ya tiene que salir para prevenir y para que uno conozca sobre todo qué es lo que está consumiendo, porque muchas veces también la gente cree que está consumiendo algo saludable, ¿no? Y realmente no lo es. Pasa mucho, por ejemplo, con los jugos, ¿no? Es como el jugo Citric, que dice 100% jugo de naranja, y la gente dice, ah, es súper saludable, no tiene nada, y tienen un altísimo contenido de azúcares, por ejemplo. Entonces, cosas que la gente dice, bueno, pero es una galletita, siempre esa galletita tiene las cerealitas, yo siempre digo, las cerealitas no es como, ay, son de cereal, son saludables, son extremadamente la cantidad de grasas Grasa. que tiene es una cosa increíble, y eso te lo debe advertir, porque uno como consumidor por ahí no conoce, entonces este octágono negro que se está pidiendo que se trate con urgencia esta ley, la verdad que ayuda mucho porque es impactante ir a comprar algo que uno piensa que es saludable y que cuando lo vas a leer te advierte que hay un gran contenido de azúcar o un gran contenido de grasa. Así que es muy importante esto que referís, Rafa, porque sin dudas es parte de la educación, también es parte de las decisiones políticas y es algo que debería tratarse desde la educación formal en las escuelas, ¿no? El tema de la alimentación, a mí me pasa que yo tengo ahora un niño en la escuela y hace poco estuvieron hablando de alimentación y cuando hablan de alimentación saludable, en realidad de lo que estaban hablando no era tan saludable y me pasó de tener que explicarle a mi niño de que eso no era muy saludable. Entonces es difícil porque las escuelas están como muy atrasadas en toda esta información. Entonces también es algo político, es algo de la educación, es algo que todos debemos, porque es un problema de salud importantísimo. Los kioscos saludables en las escuelas. Yo me acuerdo, a ver, 2014 entré a la uni, habrá sido año 2013, 2012. Se hacían reuniones, hicimos una reunión en Puerto Madryn del programa Prevenir y vino gente del Ministerio de Salud de la Nación y en esa época la página del ministerio era mucho, tenía un montón de material para trabajar, y entonces vino gente que trabajaba en alimentos saludables. Entonces le pregunté, el tema de los kioscos, me senté, me puse a hablar con él el tema de los kioscos saludables, porque la verdad que los chicos no tienen dónde comer en la escuela, no tienen dónde comer sanamente, porque no hay, ¿no es cierto?
Entonces, dijeron que iba a salir en la página, iban a hacer una recomendación, unas guías, pero yo, mira, me acuerdo, me dijo, es muy difícil. Después, Sí, bueno, después no salieron nunca las guías por lo que sabemos, pero es muy difícil, dice, porque me dice, un alfajor tiene el doble de la porción de un adulto. Entonces, ¿cómo? Dice, la verdad que estamos trabajando en la guía de elaboración de kioscos saludables. Porque ¿qué comen los chicos? ¿Qué le venden sí, es muy en difícil, las porque por ejemplo en escuelas? Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires se implementó la ley de kioscos saludables en las escuelas. ¿Y qué pasó? Después los mismos pediatras nutricionistas fueron como a meterse a ver qué era lo que realmente ofrecían esos kioscos saludables. Y por ahí, por ejemplo, se encontraron con que ofrecían cantidad de barritas de cereal supuestamente saludables que tienen un gran contenido de grasa y de azúcares y que de saludables no tienen nada, ¿no? Nos Nada. vendieron a todos la publicidad y el marketing de la alimentación, nos vendieron de que es algo saludable y no es saludable. Entonces, pasa eso también, cuando uno dice, bueno, vamos a hacer un kiosco saludable, tiene que ver que realmente sea saludable, que sean frutas, que sean jugos naturales, que sean cosas que realmente sean saludables. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires hubo esta experiencia que después hubo que rever qué era lo que se denominaba saludable o que la gente asumía como saludable. Porque pasa mucho eso, el marketing publicitario hace tanto que nos meten en la cabeza que hay cosas que son buenas y que realmente a la hora de desglosar ese alimento no tienen como muchos beneficios. Entonces es Mariana, importante como hacer un cambio de todo. Mariana quiere hablar y después yo voy a contar una anécdota con el tema de la publicidad también. Dale. Después hay una pregunta en el chat también para A Mechi. ver, bueno, a Sí, ver. yo quería comentar que sí, que esto es un problema también sociocultural, no solamente un problema sanitario, y contar la experiencia de a dos colegios que fui. Uno de ellos, acá en Comodoro, tenía este kiosco saludable y literalmente sacaron todas las cosas cargadas con azúcar, con sodio, con grasas, y preparaban mismo en el colegio gelatinas o frutas para el consumo saludable. Y mi otra experiencia en Montevideo era que, esto fue en la primaria, hicieron como un centro, las madres del turno, y ponía, por ejemplo, los lunes eran frutas, los martes eran yogures, y así también fomentando la alimentación saludable, que bueno, que son prácticas de promoción de la salud que se podrían aplicar. Después Muy de comer bueno yogur eso, hay que Mariana. lavarse los dientes, eso es importante. Muy Porque bueno. si ponen yogures Sí, tienen que los llevar yogures a cepillo de veces dientes. tienen muchísimo, un alto contenido. Ya vamos a hablar también de alimentación complementaria y el tema de los El yogures y demás ácido. que tienen un alto contenido de azúcares y que también hay que tener ahí como ciertas precauciones. Nehuen dice, ¿cómo abordás un plan de alimentación con una familia de bajos recursos? O sea, una familia que se alimenta a base de harinas, o sea, difícil económicamente, se le hace difícil económicamente optar otra forma de alimentarse. Y sí, Muy difícil, Nahuen, muy, muy difícil. Creo que ese es uno de los mayores desafíos. claro, Justamente la semana pasada, no, la otra semana estuvimos hablando con la nutricionista de Martina y comentó que la mayor dificultad que tiene ella es esa, ¿no? Que por ahí las propuestas de alimentación que le hace, la familia no tiene la accesibilidad o la forma económica de poder lograrlo. Nosotros, por ejemplo, la familia de esta nena, lo que hicimos fue contactarla acá con el municipio de Comodoro, les dan unos bolsones de frescos que le llaman, y son bolsones de frutas, verduras y creo que algo de carnes también les dan ahí. Entonces la contactamos con el municipio como para que la ayuden en eso, porque si no, hoy sabemos que ir a comprar verdura es lo mismo, igual de caro que comprar carne y que por ahí lamentablemente en las familias de bajos recursos caen en los farináceos. Por eso también la obesidad es una malnutrición, ¿no? Porque esto uno se piensa que porque está gordito no le falta ningún nutriente y al contrario, hay mucho obeso, la mayoría son obesos farináceos y tienen anemias y tienen un montón de déficit de un montón de nutrientes porque la alimentación no es buena, no es una alimentación súper variada y completa en exceso. En general no, en general son harinas en exceso y falta mucha fruta, mucha verdura, carnes, entonces
ahí es donde se ve el déficit más importante y es uno de los desafíos más grandes. Por eso también es importante esto que dijo Rafa, de que es una decisión política también, hasta que no estemos todos un poco mejor económicamente y que hayan menos familias en estado de vulnerabilidad económica, es muy difícil tratar a estos chicos. Alexia dice, claro, yo pensaba en el precio de las verduras y las frutas. ¿Qué será ABS? No sé. Versus. Versus, gracias, el precio de los procesados. A veces el bolsillo no alcanza. Quisiera saber Claro. también el correlato que pudo haber tenido Martina del tema de obesidad y que no recibió lactancia materna exclusiva. Bien, Alexia. Bien, Atenta. bien. Alexia. Bien, Alexia. Bien. Sí me gusta. Bien, muy bien ahí, Ale. Otra que de las buenas. Estás Sí, sí, sí. atenta. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar en la próxima clase, como les decía, de los factores precipitantes, predisponentes y perpetuantes de la obesidad. Y ese, sin dudas, es uno de los factores, y por eso también vamos a hablar de lo que es la lactancia materna como factor protector de la obesidad, y está súper avalado y súper estudiado y fundamentado científicamente esto. Así que muy bien, pero muy buena observación. Excelente. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? A mí una vez una madre entra al consultorio acá en el barrio Isidro Quiroga y me dice, doctor, el nene no me come danonino. Yo lo miro y le digo, ¿y qué problema hay con el de que no te coma danonino? Y no, vio que dice, ¿quién dice que es bueno? Y Daddy Brieva en la... Le digo, ¿qué carajo sabe Daddy Brieva de nutrición? Le digo, vos me ves a mí trabajando con los Midachi. Y se reía la vieja. O sea, el efecto de la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad no está hecha para cuidar nuestra salud, está hecha para vender el producto. Y eso también forma parte de la educación que le tenemos que dar a nuestra comunidad. Eso lo hablábamos en un programa de radio que teníamos una vez con Romero Luna hace muchos años. La publicidad, Exactamente. y dábamos ejemplos de publicidades, así como las publicidades de alcohol, que trabajábamos con Núñez, ustedes lo conocen a Núñez, al licenciado Núñez, trabajábamos con Núñez en los colegios. Las publicidades de alcohol están hechas para vender el alcohol y están dirigidas a un público específico. Bueno, el trabajo de la publicidad va en detrimento de nuestra salud muchas veces. Sí. Así que eso es Bueno, importante. es con algo que yo, justo ahora también salió recién el tema, con el tema de los lácteos, especialmente el yogur, ¿no? Claro, bueno, ahí tenés otro. Yo siempre les decía, los chicos son todos muy jóvenes, lo deben conocer, pero el que siempre fue la cara visible de la Serenísima era Pancho Ibáñez, un periodista Sí. de mucho tiempo. Y yo siempre decía, el único que piensa que el yogur es bueno es Pancho Ibáñez, porque le pagaron la Serenísima. Pero la verdad que una cosa es el consumo de leche, pero otra cosa es el consumo del yogur, y que el yogur se asocia mucho a que es como un alimento. A mí me ha pasado mucho, bueno, ¿qué almorzó hoy el bebé? Un yogurcito, doctora, como wow, qué bien. Y eso no está reemplazando un pedazo de calabaza con un pedacito de pollo, eso no lo reemplaza, y es un alimento riquísimo en azúcares que no nos está aportando nada distinto. Un chico que tiene lactancia materna debe consumir otros alimentos, pero no un yogur. Y está como muy visto como el yogur asociado a salud, el yogur asociado a dieta, además, eso también es muy frecuente, ¿no? Ay, le debería comprar el yogurcito descremado, el que es para la dieta, te dicen las mamás Dale cuando un les vaso empiezan a de dar leche, claro. y es la publicidad, ¿no? Que nos hicieron creer que el yogur sirve para todo, hasta para ir al baño, un lácteo para ir al baño, ¿viste? Sí, Es es una como cosa comer queso para ir al baño, nomás. muy Pero raro. otra cosa, las leches. Si vos ves las publicidades de leche, hacen publicidad de leche para un chico de 3 años. Un chico de 3 años tiene que estar comiendo comida, no tomando leche. Y todos los oligoelementos que te dicen, tiene zinc, tiene magnesio. No, Va a lo ser tiene que muy sacar del inteligente si toma churrasco. esta leche. Claro. Sí, Denle de comer sí, sí. comida a la lactante después Es que del por ahí año. pasa. Esto, a mí me ha pasado esto cuando recién dije los 4 litros de leche, de yogur bebible. Seguramente a ustedes, a Laura y a vos, Gaby, les debe haber pasado en el consultorio, Sí, de no chicos que 4 tienen 2, un pero consumo sí. de yogur líquido, pero litros y litros, y en general son chicos con sobrepeso o obesidad, pero que se toman 2 o 3 litros por día de yogur líquido. Y las mamás no consultan por eso, porque les No. parece que están
que es algo bueno, ¿no? Como que, bueno, no come, pero toma el yogurcito, ¿no? Eh, y la verdad que eso tiene mucho influencia de la publicidad. Sí. Hola, Hola, sí, ¿me ¿se escuchás? cortó? No, la imagen está fija, Sí, pero te escuchaba hasta recién. no, quedamos como Se congelados. escucha La más Gaby, ahí está, lento. Está como en cámara lenta. quedamos todos un poco congelados. Ahí está. Bien, Sí, bueno, ¿Está un hablando el Rafa? poco hablar esto No se escuchó el remate. que estamos viendo hoy. alguien quiere hablar, me parece. Ahí se corta. No veo A ver, espera, en el chat. No, lo último fue lo de Alexia y no veo manos. Activen el micrófono y hablen quien quiera hablar. Quien quiere oír que oiga y quien quiere hablar que hable. Bueno, parece que no. Bueno, vamos a seguir haciendo actividades con cuarto y quinto año, ¿sí? No veo ninguna. Me parece una buena... nosotros nunca vamos a tener tantas horas de Buenísimo. teoría como esta, y por ahí hay muchos temas que no se van a poder desarrollar como se han desarrollado este año. Van a tener que ser acotados porque tenemos nada más que 40 horas de teoría, creo. A ver. Sí, que la asignatura tiene 80 y tenemos 40 de teoría. Entonces es muy poco lo que tenemos de teoría. Y los de tercer y los de cuarto tienen 30 horas de teoría. Entonces me parece que esta última, primero que quería presentar, Vanessa no vino toda esta vuelta, pero quería Claro. presentarle a los nuevos docentes. Ha sido una nueva adquisición, la doctora García de la cátedra. Y bueno, y la doctora Monito ya va a venir en cualquier momento. Lo mismo que Marcela Reñando, lo de psiquiatría también lo vamos a dar juntos, ¿sí? Y yo creo que muchos temas más nos queda lo de Mercedes, después exantemáticas que Laura la va a presentar después, supongo que después que termine Marcela, y ya estamos cerca de finalizar. Yo diría Sí, yo que tengo por lo menos para 2 más. A mí si me dejan hablar, digo. pero que no hay problema, al contrario, porque todos estos son aportes. Yo calculo que tendríamos que estar terminando la segunda semana de diciembre, como para tener tiempo de ver qué pasa con los conceptos, aunque no sé, porque no hemos tenido trabajo práctico este año y no creo que podamos pasar los conceptos, salvo que permitan pasar los conceptos y que pase como pasó en el primer cuatrimestre, que hasta que no hagan los trabajos prácticos no pueden rendir el final de la materia. Pero no sé qué va a pasar, no sabemos, ahora están tomando exámenes finales, se toma uno por día, yo ya ahora Claro. tengo que mandar, y están todas las mesas de exámenes ya están hasta fin de año. O sea que si siguen pidiendo, pasan para febrero. Así que vamos a ver qué pasa. Pero a mí me parece positivo el poder juntar cuarto y quinto porque son temas que por ahí Bien. no sé si se van a extender tanto tiempo. ¿Sí? Así que, no sé, Laura, si estás apurada, me gustaría quedarme con las dos un segundo, que se desconecten cuando se desconectan los alumnos, quedarme 5 minutos si no surge ninguna pregunta por parte No, me quedo. del alumnado. Los despido hasta el martes que viene. ¿Les parece bien?